Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 5 y 10 de junio del 2017. Soy Osman Gordillo y dos imágenes resumen lo más importante en esta última semana. Vamos a empezar con la izquierda. Básicamente el reporte de empleo en los Estados Unidos arrojó cifras muy bajas o más bajas que los que se estaba esperando en términos de creación de empleo, abriendo la puerta, o por lo menos la posibilidad, a que la Fed haga solo dos aumentos de su tasa en el 2017. La segunda imagen se refiere al mercado local, a Colombia, y es que el IPC o el índice de precios al consumidor publicado en la noche del lunes dio resultados positivos y cifras por debajo de lo que se estaba esperando. Claramente estas dos imágenes hacen la introducción a los temas que queremos tratar en este video. Por lo tanto, vamos a tratar dos temas. El primero, Estados Unidos. Básicamente vamos a analizar cómo fueron los datos en el reporte de empleo del viernes pasado, cuáles son sus implicaciones para las tasas de la Reserva Federal. Y me parece importante tener en cuenta uno de los niveles técnicos que creo que es más importante en estos momentos. La ruptura o la posible ruptura del promedio móvil de 200 días en el bono del Tesoro de Estados Unidos. Como segundo tema, vamos a ver el tema Colombia y obviamente vamos a analizar el índice de precios al consumidor y en cierta forma vamos a tratar de unir el resultado que se observó en términos de precios con lo que puede pasar en términos de decisiones del Banco de la República para el mes de junio. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos próximos 20 minutos. Si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta, por favor, escríbanos a los correos que van a encontrar al final de esta presentación. Y sin mayores preámbulos, entonces comencemos con nuestro primer tema enfocado en los Estados Unidos. Fíjense ustedes, el reporte de empleo dio datos, como lo decía anteriormente, por debajo de lo esperado. Y es que estábamos hablando que se esperaban 185.000 empleos o creación de empleos y únicamente se observaron 138.000, en una tendencia que se ve claramente bajista para los últimos meses. Digamos que esa no fue la totalidad de las malas noticias. Sobre todo, el mercado se centró en la corrección que hubo para los meses de marzo y abril. Fíjense ustedes, marzo se bajó de 79.000 a 50.000 empleos creados y abril de 211 a 174. Si sumamos lo que finalmente se creó en marzo, abril y mayo, pues obviamente estamos viendo que la creación de empleos en cada uno de estos meses se ubica por debajo del promedio de los últimos 5 años en 180.000. En total, los ajustes a la baja en términos de creación de empleos sumaron 66.000 empleos. Eso quiere decir que si sumamos esta diferencia con esta diferencia, pues básicamente queremos decir que se crearon 66.000 empleos menos de lo que se había pronosticado para los meses de marzo y abril. Y obviamente, pues esto es una mala noticia teniendo en cuenta el ambiente o digamos, la coyuntura actual de subida de tasas por parte de la Reserva Federal. Pero digamos que esto no fue lo único que llama la atención. Otros indicadores también se comportaron de una forma, digamos, no tan positiva. Fíjense ustedes en la gráfica de la izquierda, un indicador que en cierta forma mide inflación a través de los salarios, el salario medio por hora. Y fíjense ustedes,
En los últimos meses se ha presentado claramente una tendencia a la baja y sobre todo en el último mes estamos en el nivel más bajo desde el año 2016. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que las presiones inflacionarias no solamente están cediendo, sino que están bajando de una forma importante. Este indicador que muestra una tendencia de la inflación a la baja, digamos que no sería el único. Hay muchos otros indicadores, sobre todo el índice de precios, que está mostrando la misma tendencia. Y finalmente, otro indicador que se conoció durante la semana, que es el ISM de manufactura, fíjense ustedes, muestra una tendencia bajista, por lo menos muy fuerte, que inició en el 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos generales la Reserva Federal está enfrentando un escenario en el cual el crecimiento económico es pobre y también hay presiones inflacionarias que están cediendo de una manera muy, muy importante. Y eso obviamente abriría la puerta en últimas a que la Reserva Federal no tuviera la necesidad de subir sus tasas de una forma agresiva. ¿Qué significa esto? Recuerden que al inicio de año, la Reserva Federal había dicho que podría subir las tasas en 3 ocasiones. Ya realizó una subida. En teoría, la próxima semana, el 14 de junio, miércoles, subiría en segunda ocasión. Quedaría una o tercera ocasión que en teoría también sería algo así como en septiembre, no se sabe, pero podría ser en septiembre. ¿Por qué elegimos septiembre? Básicamente porque la Fed está subiendo en las reuniones en las cuales tiene rueda de prensa y publicación de las proyecciones. Fíjense ustedes, en estos momentos, la probabilidad de la subida en septiembre se ubica en únicamente 27%. ¿Eso qué implica? Obviamente muestra que el mercado está teniendo en cuenta que los datos no están favoreciendo la subida o una subida agresiva a lo largo del 2017 y la probabilidad no supera en estos momentos el 30%, haciendo la aclaración para septiembre. Importante tener en cuenta que la otra semana tenemos reunión de la Fed y la probabilidad está en 90%. Creo que esa subida es prácticamente un hecho. La duda, después de los datos de la semana anterior, está enfocada precisamente en la tercera subida y por eso estamos hablando del mes de septiembre. Ahora, fíjense ustedes la gráfica de la derecha, lo interesante. La tendencia del bono del tesoro en el 2017 es claramente bajista en términos de tasa. Y es tan importante el nivel actual en el que nos encontramos que la última vez que se alcanzó, digamos, una señal técnica similar a la que estamos observando en estos momentos fue el día de la elección de Trump. En esta gráfica se observa el promedio móvil de 200 días. Y fíjense ustedes, la última vez, como lo decía, noviembre 8, día de la elección de Trump, la tendencia bajista de la tasa de los bonos del tesoro está haciendo que alcancemos nuevamente dicho nivel. Y fíjense ustedes lo que pasa cuando se rompe. Primero, a lo largo del 2016 se dio una ruptura de este tipo, la tasa del bono del tesoro cayó de una forma muy importante. La segunda ocasión, cuando se dio la elección de Trump, subió también de una forma importante y ahora estamos en un escenario exactamente igual. ¿En qué nivel puntualmente debemos pensar para que se dé esa ruptura del promedio móvil de 200 días? Prácticamente estamos en ese nivel, 2.16%. Entonces, si se rompe el 2.16% a la baja, digamos que de una forma consistente, hay un cierre por debajo de ese nivel, es muy fácil que el bono del tesoro corrija de una forma importante y lleguemos por lo menos al 2%. Bueno, en últimas, y como conclusión en el tema de los Estados Unidos, lo que pasó en el reporte de empleo unido a una cantidad de datos macroeconómicos que están mostrando una economía americana más débil de lo que se estaba esperando, está haciendo que la Reserva Federal o abre la posibilidad que la Reserva Federal adopte un sesgo menos alcista. ¿Qué quiere decir eso? Que en últimas no se hagan 3 ajustes
en el 2017, sino que se abre la posibilidad a que se hagan únicamente dos. Uno que ya se hizo y el otro que sería, o el siguiente que sería en junio. Hay dudas sobre el ajuste que se puede hacer en el mes de septiembre y prácticamente un cuarto ajuste quedaría ya descartado. Este ambiente o digamos, lo que está pasando en términos de crecimiento, empleo e inflación es un ambiente propicio para los emergentes. Por tal razón, los activos de América Latina y, por ejemplo, los activos colombianos, como los títulos en tasa fija o TES, pues están teniendo ese comportamiento tan positivo y es muy probable, a mi juicio, que lo sigan teniendo en cuenta este marco de, digamos, calma externa propiciado por una Fed menos alcista. Bueno. Sigamos con nuestro segundo tema de la agenda, enfocado en Colombia, en el mercado local, y obviamente creo que lo importante ahí es analizar qué fue lo que pasó con la inflación publicada el lunes en las horas de la noche. En términos generales, el mensaje principal es que el observado fue una buena cifra. Veamos por qué. El esperado se ubicaba en 0,31, 0,32. El observado se ubicó por debajo de eso en 0,23%. El anualizado pasó de 4,66 a 4,37 y el esperado en términos anualizados era 4,44. Como quien dice, el observado fue en cierta forma muy por debajo de lo que se estaba esperando. De los 23 puntos, o de ese 0,23 en términos mensuales, 15 puntos correspondieron a inflación de vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente el resto de sectores no tuvo ningún movimiento. ¿Esto es una buena o una mala noticia? Yo creo que es una noticia ni buena ni mala, pero es una noticia esperable. ¿Por qué? Porque se está viendo, creo que claramente, el efecto de la reforma tributaria en los indicadores de inflación. En cierta forma, todavía lo que son algunos de los precios de los regulados, ya lo vamos a ver, no han cedido. Se comportaron mejor, pero no han cedido. Entonces, creo que el comportamiento actual de la inflación está obedeciendo sobre todo o de manera principal a lo que es el efecto de la reforma tributaria. Bueno, finalmente, la inflación sin alimentos, que recordemos el mes pasado había sido la mala noticia en términos de precios, se ubica en 5,34, bajando desde niveles del 5,60. Y obviamente, pues esto es una noticia positiva a la luz de lo que puede hacer el Banco de la República en este mes, a finales de este mes. Algunos de los sectores que mostraron un comportamiento mejor de lo que se estaba esperando, obviamente alimentos y recreación. Fíjense ustedes el índice de lo que se estaba esperando y lo que estábamos, del observado y lo que nosotros estábamos esperando, y algunos sectores que mostraron un comportamiento peor al esperado, o sea, mostraron subidas, es el sector de salud y el sector de transporte. Pero como les decía, en últimas, la noticia positiva es que este indicador de inflación sin alimentos mostró una tendencia a la baja después de la subida tan importante que se presentó en el mes pasado. Y creo que ese es el centro de atención que tiene o que tuvo el dato que se publicó en la noche del lunes. Adicionalmente, es una buena cifra porque todos los indicadores núcleo bajaron en términos anualizados y estamos hablando de la inflación de transables, de no transables y de regulados. Fíjense ustedes, en la pantalla estoy señalando de cuál nivel venían y en cuál nivel se ubicaron. Teniendo en cuenta que lo que más me llama la atención son dos cosas. Primero, fíjense esta línea de color rojo. La caída que se dio, y estamos hablando de la caída de los no transables, es muy importante porque tuvo prácticamente todo el 2016 una estabilidad muy fuerte. Como quien dice, la inflación de los no transables ya está cediendo.
Y por otro lado, la mejor noticia, creo que del reporte completo, fue la reducción en términos de regulados. Fíjense ustedes, después de lo que pasó el mes pasado, que se dio una subida muy agresiva, los regulados nuevamente comienzan a ceder. Creo que esto es la noticia más importante, como lo decía, en términos de el campo que le da al Banco de la República para que continúe su política monetaria expansiva. Viendo un poco más de cerca el tema de los regulados, en esta gráfica están los diferentes sectores que pesan más dentro del grupo de regulados. Y fíjense ustedes, el mes pasado la energía de color vino tinto en esta gráfica había sido el dolor de cabeza. En esta ocasión, energía tiende a ceder, pero todavía no alcanza los niveles anteriores al mes de abril. Por otro lado, acueducto continúa subiendo, combustible continúa subiendo. ¿A dónde voy yo o qué quiero decir? Lo que quiero decir es que a pesar de la reducción que hubo en regulados, hay muchos sectores dentro de regulados que no muestran todavía ese quiebre. ¿Qué quiere decir esto? Que en los próximos meses el potencial de corrección en los regulados creo que lo considero alto, teniendo en cuenta que los choques que están sufriendo algunos de los sectores dentro de los bienes regulados se supondría que son de una sola vez y de corto plazo. Bueno, finalmente, observando el comportamiento de los bienes no transables y transables. En este caso tenemos en la parte derecha los bienes no transables graficados. Creo que ahí no hay mayores sorpresas. Básicamente en muchos de los mismos se mantuvo el mismo comportamiento, la misma tendencia, una tendencia plana, como que no hay nada que valga la pena resaltar. Y los transables, que no los adicioné en esta presentación, pues tuvieron una importante caída hasta niveles no observados desde el 2015. Simplemente analicemos, digamos, la gráfica completa. Fíjense ustedes, los bienes transables son los de color azul. Estamos devolviéndonos prácticamente haciendo la corrección, estamos devolviéndonos a niveles del 2015, prácticamente haciendo la corrección de todo el ruido inflacionario que se presentó entre el 2015 y el 2016. En últimas, creo que hemos revisado las razones principales por las cuales el dato se consideraría positivo. En últimas, también, los ruidos de la inflación uno podría decir que surgieron el mes anterior, comenzaron a disiparse, precisamente porque todas las medidas de inflación núcleo se ubicaron a la baja y algo esperable, la reforma tributaria implicó o está generando algunas subidas que evidentemente son esperables. Creo que lo que está pasando en términos de precios, unido principalmente a algunos indicadores de crecimiento, que si ustedes han seguido nuestros videos muestran que Colombia está creciendo a niveles del 2008-2009, abren la puerta o dejan sobre la mesa la posibilidad, y esto es nuestro escenario base para el mes de junio, que se recorten 50 puntos básicos la tasa de referencia hasta o a niveles inferiores del 6%. Bueno, como es usual, les quisiera dejar algunas ideas para cerrar esta presentación. Y básicamente estas ideas se resumen en dos, digamos que temas que tratamos a lo largo de este video. Por un lado, en Estados Unidos, una Fed que no estaría teniéndola fácil para subir en 3 ocasiones en el 2017, en últimas subiría únicamente en 2 ocasiones. Y un Banco Central en Colombia que recortaría 50 puntos básicos en la reunión de junio. Este claramente es un escenario favorable para los activos de riesgo en el mercado local, puntualmente para los TES. Y en general el ambiente internacional es favorable para los mercados emergentes. Bueno, como les decía,
al inicio de la presentación. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, por favor escríbanos a los correos que observan en su pantalla. Esperamos que tengan una feliz semana y bueno, hasta luego.